chicos, ¿cómo están? En esta ocasión el video tiene que ver con el tema de evolución y de cómo fueron cambiando las ideas que tenían las personas de la antigüedad a las ideas que tienen las personas de ahora. Esos cambios de pensamiento obviamente tienen que ver en muchas áreas, pero para el caso de biología y de evolución tienen que ver con el cambio que existe en los organismos. Para las personas que estaban en el pasado, y hay algunas que todavía lo tienen, en el momento en el que no hay cambio, en que los seres vivos permanecen así desde su creación, sin cambio alguno, pues digamos que tenemos la teoría que se llama fijismo. Eso tiene que ver con un dios o una serie de dioses que nos crearon, que hicieron el mundo, que hicieron a los diferentes organismos, y así como los hicieron se quedaron. Nosotros no tenemos ninguna posibilidad de hacer cambios en esos organismos, pero sí podemos ver una serie de cosas. El fijismo fue una teoría pues que se dio desde la antigüedad, desde antes de los griegos. Los seres humanos siempre han sido, bueno, siempre hemos sido muy curiosos, y la curiosidad nos ha llevado a encontrar una serie de organismos que se encuentran en las rocas. A estos organismos nosotros los llamamos fósiles. Los fósiles son los restos de algún organismo que vivió hace muchos miles de años, millones de años principalmente, y que quedaron grabados en diferentes estratos del suelo. ¿Qué es un estrato? Es una capa. Ahora bien, antes de empezar con esto, voy a tener que hablarles un poco de algo que tiene que ver con el estudio de la Tierra. El estudio de la Tierra se conoce como geo, que significa tierra, y su terminación para el estudio va a ser logía, significa el estudio de la Tierra. Pero pues la Tierra está formada de un montón de minerales, de un montón de cosas. Saben que nosotros en el planeta Tierra pues tenemos una gran cantidad de agua, pero la geología estudia toda la parte de los suelos, toda la parte de la formación de los continentes. Y uno de los principios básicos que tiene la geología es algo que se conoce como el ciclo de las rocas. Este ciclo de las rocas es algo que les va a explicar algunas cuantas cosas básicas, pero para llegar a él se requirieron muchísimos años de estudios. Existen tres tipos básicos de rocas. Las rocas que se conocen como rocas volcánicas o ígneas, las rocas que se conocen como rocas que sufrieron mucha presión, mucha temperatura y que se cambió su estructura a lo largo de su formación, son rocas que se conocen como metamórficas, y otro tipo de rocas que se formaron a partir de la acumulación de sedimentos. Este tipo de rocas se llaman sedimentarias. ¿Y por qué se llama ciclo de las rocas? Resulta que, por ejemplo, un volcán puede hacer erupción. Cuando ese volcán hace erupción sale lava, salen cenizas, y esas cenizas pueden eventualmente caer cerca o lejos de ese volcán, y va a formar diferentes sedimentos que se van a ir acumulando. Dentro de la geología, por ejemplo, ustedes pueden haber encontrado en algún momento que existen cortes en la carretera de un cerro, y estos cortes en la carretera pues representan diferentes cosas, diferentes tiempos, diferentes minerales, y en la parte de hasta arriba de ese cerro ustedes van a tener diferentes organismos, diferentes seres vivos formando un ecosistema. Ahí pues hay plantas de diferente tipo, puede ser un bosque cualquiera, pero todos estos estratos o todas estas capas se formaron por sedimentos, y la acumulación de sedimentos
conforme los sedimentos van quedando más abajo, pueden después, más adelante, si se queda en una zona volcánica, volver a salir, y estas rocas sedimentarias, al calentarse demasiado por el núcleo terrestre, por la temperatura y cosas por el estilo, volver a salir y volver a convertirse en lava. Es un ciclo que se puede repetir aquí. ¿Qué pasa con los sedimentos? En algunos casos, cuando ustedes tienen una serie de capas, aquí estoy representando varias capas que están una tras otra, ya sé que se ve medio raro, pero si yo tuviera varias capas y yo las doblo, les hago una fuerza que está uniéndolas, pues se van a torcer. Al torcerse significa que tienen mucha presión, que estas capas empiezan a sufrir un montón de cambios, y entonces estas rocas sedimentarias se pueden convertir también en rocas metamórficas. Pero pensando otra vez en un cerro, en el que si ustedes tenían este cerro y empieza a soplar el viento va a estar soplando, sopla y se va llevando algunos sedimentos. Estos sedimentos se van a estar acumulando, o este polvo se va a estar acumulando en la lejanía. Este es un proceso de intemperismo o de erosión. La erosión eólica, formada por el viento, llevó a que una roca que pudo ser metamórfica fuera a posarse y volverse sedimentaria otra vez. No solamente por el viento. Hay algo, pensando en que llega la lluvia y que las nubecitas están llevándose el agua y se forman ríos de lodo. Este lodo se puede acumular alejado de este cerro original. Cuando se trata de erosión por agua, se conoce como erosión hídrica. Esta erosión por agua, erosión eh, por el viento, son factores que hacen que una roca metamórfica se pueda cambiar en sedimentaria. Son otros procesos más, pero esos son de los importantes. También una roca metamórfica se puede ir hacia abajo en el subsuelo con el paso de nuevas capas y nuevas capas y nuevas capas, y eventualmente puede llegar a estar o formarse un nuevo volcán y volver a convertirse en una roca ígnea. Las rocas ígneas, que es la lava que escurrió, que llegó también a entrar a un proceso de mucha presión, se puede convertir en metamórfica. Este ciclo de las rocas dice muchas cosas. Todo eso más bien hay que entenderlo, pero bueno, de eso no se trata. En el caso de las rocas sedimentarias, que es donde nosotros vamos a encontrar principalmente los fósiles, estas rocas sedimentarias, por ejemplo, si ustedes salen a carretera se van a encontrar con este tipo de paisajes. Una zona de estratos con un material, otra zona de estratos con otro material, la parte de arriba de ese cerro. Pero todo eso, digamos que la parte o la capa más inferior es una capa más antigua, la capa superior es una capa más reciente, y eso eventualmente lo encontramos aquí. La capa más antigua, digamos que sería esta, una capa un poquito más reciente, un estrato más reciente sería este segundo. Aquí se encuentra un fósil de una edad, este podría ser un fósil más reciente, pero dentro de estas estratificaciones nosotros sabemos que lo más antiguo está más abajo y lo más nuevo está más arriba, como el Facebook, todo lo más nuevo está más arriba y lo más antiguo está más abajo. Ahora, ¿qué sucede con esto? A partir de estas estratificaciones hay tres supuestos tres principios muy importantes, que lo que les acabo de decir es el primero, están superpuestos de acuerdo a su antigüedad. El más reciente está arriba, el más antiguo está hasta abajo. A eso se le llama el principio de superposición normal de los estratos. No tienen que aprenderse ese nombre. Cuando se encuentra un fósil en un estrato, significa que este estrato tiene la misma antigüedad que el fósil, porque se formó al mismo tiempo, si no este organismo no podría haber quedado encerrado ahí. Y para calcular la edad de este fósil se puede calcular la edad de esta roca y encontrar similitudes entre fósiles que se encuentren
en otros puntos de ese mismo estrato. El siguiente fósil se formó en una época más reciente con otras características. Pero para formar todo esto y para seguir con lo que les estaba comentando del ciclo de las rocas, el tercer principio de la dice que los procesos que siguen esta formación de rocas y esta formación de estratos son iguales en el pasado que en la época reciente. Ahora, ¿qué sucede con esto de los cambios de pensamiento? Bueno, el fijismo decía que existían hay diferentes teorías, diferentes religiones, y dicen que entre algunos dioses formaron los moldes y así se quedaron, que no fue un solo dios el que lo hizo, que sí fue un solo dios el que los hizo y ya se fregaron, así se quedaron los seres vivos, no cambian. Pero un señor importante dentro de estos pensamientos fijistas, por ejemplo, eran, y digo importante porque son personas que hicieron otras cosas para la biología. El señor Linneo, que es el padre de la taxonomía biológica, de la sistemática, a pesar de que describió la forma en que podemos nombrar a los organismos por sus características específicas y no por su utilidad, por su tamaño, por su color y cosas por el estilo, sino por su forma y por sus características físicas, creía en el fijismo. Decía que Dios había tenido un plan y él solo quería ayudar a organizar ese plan. Para el catastrofismo, una persona muy famosa es el señor, un francés que se apellidaba Cuvier. El señor Cuvier habló del catastrofismo y dijo, sí, los fósiles no son moldes que quedaron, son los restos de organismos que eventualmente se desecharon porque no sirvieron para algo. Hubo muchas teorías del catastrofismo, por ejemplo en las religiones judeocristianas se encuentra la historia del diluvio universal. Dios inundó todo, acabó con todo, se hizo una catástrofe y se murieron todos los que se tenían que morir. Pero ahora, en este sentido, toda esta historia de los fósiles empieza a tener una serie de conflictos, porque mientras más iba avanzando la geología y más empezó a hablar acerca del intemperismo, el fijismo quedó de lado. El fijismo empezó a cambiar a partir de los estudios de otra serie de investigadores. Por ejemplo, el señor Pasteur, otro francés, había hablado de que no existía generación espontánea. Pero al no existir generación espontánea, estás diciendo que no se crean de la nada, que un ser vivo proviene de otro ser vivo. Siempre un ser vivo da origen a otro ser vivo y ahí hay una continuidad, cosa que no creían en este modelo de pensamiento del fijismo. Ahora, ¿qué otros investigadores empezaron a dar explicaciones? Pues ya dentro del área de donde sí hay cambio, existen pues básicamente dos ideas principales. La tercera, la primera de los caracteres adquiridos, de un señor que ustedes conocen como Lamarck. Lamarck fue el primero que se atrevió a decir públicamente, oficialmente en escritos, que sí existían cambios y trató de explicarlos. Lamarck hizo su teoría, la fue desarrollando desde finales de 1700 y terminó de desarrollar muy a principios de 1800. Para principios de 1800 nace otro investigador muy famoso que se llama Carlos Darwin. Carlos Darwin, cuando era muy joven, tenía 16 años, 17, se fue en un barco a un proyecto de investigación que recorrió el mundo. Perdón, entró a la universidad y después se fue en el barco. Carlos Darwin publicó sus escritos de 5 años el nombre del barco era el HMS Her Majesty Ship, el barco de su majestad. Beagle, que es la marca de perros que le llaman sabuesos, que son los que ayudan a los ingleses a cazar
pues en la época de caza, ¿no? Ahora, Darwin se fue a dar la vuelta al mundo. En ese viaje que hizo Darwin, una cosa muy importante que le sucedió es que fue viajando desde Inglaterra hacia las Islas Canarias. Este mapa, revísenlo por favor. Hacia las Islas Canarias, bajó hacia una zona de África, Cabo Verde, eventualmente llegó a Brasil, fue rodeando América, pasó por el estrecho de Magallanes y subió, y a la altura del país que conocemos como Ecuador, que es donde se encuentra la línea donde podemos partir al hemisferio norte y al hemisferio sur, se alejó ese barco hacia un archipiélago que se conoce archipiélago de las Islas Galápagos. Esas Islas Galápagos son un archipiélago o un conjunto de islas en la que existen islas grandes y en la que existen islas muy pequeñas, pero están a 1000 kilómetros de la costa del continente. 1000 kilómetros es como atravesar casi toda la República Mexicana de norte a sur. Eso significa que es un tramo muy largo como para que un ave y algún organismo pudiera irse volando como si nada sin detenerse. Los organismos que aquí se encontraban eran especies que habían estado aisladas geográficamente. Dentro de este aislamiento, las Islas Galápagos básicamente le sirvieron a Darwin para poder observar una serie de aves que se conocen como pinzones. Un pinzón es básicamente como un gorrión. Ese pinzón lo que tiene es que esa ave, en su forma de ave, puede tener un montón de parientes. Un pariente pequeño, un pariente más grande, esto es un ave, un pariente muy chiquito y más delgadito, un pariente mediano. Eventualmente ahí se encontró más o menos como 18 especies de pinzones. Estas aves, lo que notó Darwin es que no se encontraban en todas las islas, estaban aisladas geográficamente. Estas pequeñas aves tenían en común, digamos, que la forma del cuerpo, y se dedicaban a vivir en diferentes lugares. Al vivir en diferentes lugares, me refiero a algunas de estas aves vivían, por ejemplo, en la copa de un árbol. Por aquí había un pinzón viviendo. Había otros que comían insectos que estaban dentro del tronco del árbol. Había otros pinzones que comían insectos que estaban en el suelo, metidos entre la vegetación, entre las florecitas y cosas así. Pero el lugar en el que un ser vivo desarrolla sus actividades se conoce como nicho ecológico. El lugar en donde vive, toda la zona donde está viviendo, no donde desarrolla las actividades, se conoce como hábitat. Pero ya sé que ahorita no me creen que son aves, van a decir que son fantasmas. Ahora, ¿qué tenían en común en la forma del cuerpo? ¿Qué tenían de diferente? El pico, por ejemplo, y voy a inventar picos, pero ahorita les pongo una imagen. Este puede tener un pico corto para comer insectos que estaban en el tronco del árbol. Este podía tener, y lo voy a exagerar, un pico demasiado fuerte que le servía para comer semillas de las plantas, frutos duros. Imagínense una nuez, una almendra. Este podría haber sido uno más pequeño que comía organismos que estaban en la parte del suelo, y este tal vez era uno de más tipo de pájaro carpintero que también metía su pico en algunos de los huequitos que están en la corteza del, del árbol. Ahora, las especies de pinzones que encontró Darwin son muy diferentes unas de otras en el sentido de la función de lo que iban comiendo.
En esta imagen ustedes pueden encontrar que todos estos tienen un pico relativamente pequeño y son aves pequeñas que comían insectos. Estos que tienen un pico más duro, más fuerte, comían semillas. Estos que tenían otro pico no tan delgado comían semillas de cactus y algunas otras partes de los cactus. Este que tenía un pico también relativamente fuerte comía partes de los árboles. Eran como semillas de los árboles, pero que no eran tan duras como estos de acá. Ahora, todas estas características las observó Darwin. ¿Y qué fue lo que pasó? Que bueno, eventualmente lo fue reportando, fue recogiendo un montón de información, pero Darwin no fue el único que se dedicó eh, a encontrar alguna explicación. Hubo otra persona que se llamaba Alfredo Russell y se apellidaba Wallace, que trabajó separado de Darwin, pero eventualmente más adelante trabajaron juntos y entre ellos establecieron la teoría de la selección natural. Me voy a regresar un poquito a Lamarck porque no les expliqué esa parte. El señor Lamarck hablaba de que los organismos iban adquiriendo una serie de que están necesitando. Aquí voy a usar un ejemplo muy burdo. Si ustedes son unas personas relativamente delgadas que no tienen mucha fuerza en sus brazos, pero que necesitan eh, estirarse mucho para poder alcanzar algo, una persona que necesitara estirarse mucho, y esto es un ejemplo burdo, pero él lo explicaba con las jirafas, pues al estarse estirando mucho, los brazos de esas personas que se estiran mucho iban a crecer. Una persona pensando en un carnicero utiliza mucho sus brazos para para aplanar la carne. Ustedes han ido a la carnicería. Este carnicero, cuando tuviera hijos, los hijitos bebitos del carnicero iban a salir ya con un super musculote de Popeye, y conforme fueran creciendo, cada vez las nuevas generaciones de carniceros iban a tener más músculo que el resto de los seres humanos que habían nacido con otra profesión. Esta idea de Lamarck se llamó la idea de los caracteres adquiridos o de las características adquiridas. La idea de Lamarck fue desechada más adelante cuando Darwin y Wallace publicaron su historia, pero no la publicaron juntos. ¿Qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió es que Darwin eh, siguió su ruta, se fue hacia los otros territorios de las colonias inglesas, que en este caso es Australia, subió, toda esta es la zona de Malasia, siguió, rodeó África, volvió a llegar hacia la zona de Brasil, hacia América, y volvió y regresó después de 5 años. Este fue su viaje. ¿Por qué menciono lo de la zona de Malasia y de Australia? Resulta que en toda esta zona el señor Wallace, Darwin regresó de su viaje, se quedó 20 años trabajando con sus escritos, y Wallace, que era entre 15 y 20 años menor que Darwin, como naturalista se fue a trabajar a esta zona y empezó a describir la, eh, la diversidad de especies de Australia y la diversidad de especies de Malasia o de la parte del continente. Más adelante, este Wallace estableció que hay una línea imaginaria que divide el, este, el tipo de biodiversidad que se encuentra en Australia con la del continente, y esa es una línea que se llama la línea de Wallace. Ahora bien, Wallace estuvo trabajando con insectos de diferentes tipos. En este caso tienen aquí unas imágenes de unos insectos que se llaman escarabajos o coleópteros. Un escarabajo o coleóptero, no importa cuál, un insecto siempre va a tener 6 patas y va a estar dividido su cuerpo en una cabeza,
en una parte intermedia que se llama tórax y en otra parte que se llama abdomen. En la cabeza están los ojos de ese insecto. Lo voy a dibujar así. Su boca, pueden estar sus antenas. En el tórax existen una serie de estructuras, pero las principales son 3 pares de patas. Los insectos tienen 6 patas, que no se les olvide eso. Y en el abdomen manejan otra serie de estructuras. Los escarabajos tienen en el abdomen unas cubiertas que son duras y que tapan sus alas. Digamos que las alas de los escarabajos salen de aquí, de la división del tórax con el abdomen, y tienen estas capas. La diversidad de escarabajos o coleópteros es muy grande. Todas estas imágenes solamente son como de representación, pero ustedes pueden encontrar aquí, por ejemplo, cabeza, tórax y abdomen, cabeza, tórax y abdomen, cabeza, tórax y abdomen, cabeza. Aquí no se nota tanto el tórax, pero está el abdomen. Las catarinas o las mariquitas, cabeza, tórax y abdomen, cabeza, tórax y abdomen, cabeza, tórax y abdomen, y alcanzan a distinguirles sus 6 pares de patas. La diversidad de insectos es muy grande y Wallace se dedicó a realizar colecciones de este tipo, en la que había escarabajos rinocerontes, escarabajos más escarlata o como esmeralda, y él mandaba este tipo de información hacia Inglaterra. Ahora, ¿qué pasó? Que al estar haciendo esas observaciones, Wallace se dio cuenta que el escarabajo original, él pensó que el escarabajo, digamos que un tatarabuelito de los escarabajos actuales que él encontraba, tenía esa misma forma, cabeza, tórax y abdomen, pero que con el paso del tiempo, dependiendo de dónde se encontraban los diferentes escarabajos, pues él decía, el escarabajo rinoceronte, que es muy grande, tiene las mismas características del abuelo, pero se dedicó a vivir de una manera muy especial. El escarabajo pequeñito, el escarabajo vive en otro lugar, pero tiene las mismas características del abuelo. Poco a poco fue creando en su mente la idea de que las variedades actuales, lo que ahorita encontramos, venían de cambios que habían sucedido en organismos en el pasado, y estableció algo que se conoce actualmente como un escrito que se llama sobre la tendencia de los organismos a alejarse de la forma original. En ese sentido, esta idea se la mandó a Darwin cuando Darwin ya estaba trabajando en lo que iba a ser su libro, que se llamaba sobre el origen de las especies. Y Darwin ya estaba empezando a trabajar en este escrito, el origen de las especies por selección natural, o la preservación de las razas o de las especies más favorecidas en la lucha por la supervivencia. Este texto se publicó después de que Wallace le hizo llegar ese escrito en el que trataba de explicar la razón. La razón de Darwin de las islas al trabajar con los pinzones, y la de Wallace al trabajar con los escarabajos eran básicamente la misma. Pero lo que sucedió fue que Darwin le habló a un amigo geólogo suyo que era presidente de una sociedad científica de aquel entonces, y le dijo: oye, me llegó el escrito de Alfredo Russel Wallace y dice lo mismo, te voy a mandar un resumen, te mando el resumen de mi trabajo de los pinzones y vamos a sacar el trabajo también de Wallace.
Eventualmente se hizo la presentación, se dijo que el que estuvo trabajando primero fue Darwin, y Darwin logró ser reconocido como el creador de la teoría de la selección natural. Pero con el paso del tiempo se dieron cuenta que Wallace enriqueció muchísimo la teoría, y actualmente la teoría de la selección natural se conoce como la teoría de la selección natural de Darwin y Wallace. ¿De qué se trata la teoría sintética? Esto fue en 1859. Ya no tarda, pero ya no tardan en más o menos 200 años. Hace 200 años nació Darwin. Hace poquito más de 150 años se estableció esta teoría, y todavía no se conocían los estudios de genética, porque también por ese entonces el señor Gregorio Mendel pues había hecho su trabajo, había trabajado con sus chicas, había hecho los estudios de genética, y no se conocieron hasta principios de 1900. En el caso de Mendel, la genética aporta pruebas para la selección natural de Darwin y de Wallace. Después se siguieron haciendo estudios de geología por fósiles, y la paleontología aporta pruebas para la selección natural de Darwin y Wallace. Eso lo pueden ver en sus libros, en imágenes que tienen que ver con las pruebas de la evolución. Eso lo puedo abordar en otro video, pero hasta aquí voy a dejar el video para que no se hagan tantas bolas. Entonces, el cambio de pensamiento del fijismo hacia el evolucionismo implicó un montón de estudios, y algunos fueron demasiado rápidos a mitad del siglo XIX, y ese cambio se fue reforzando con el tiempo hasta lo que conocemos ahora como la teoría sintética de la evolución. Antes de que se me olvide, ya se me estaba olvidando, me habían pedido algunos saludos. Estos saludos ahora le toca a las niñas. Ay, me hubiera gustado. No, sí, lo vamos a poner con rosa y morado. Algunas niñas escribieron para saludar y querían que les mandara unos cuantos saludos. Entonces, bueno, aquí están los saludos para Melanie, para Naomi y para Marisol. Ahora sí, ya estamos completos. Los veo en otro video.